Bueno, entonces, hablando de cómo es que vamos a poder agrupar nuestras imágenes. Esto va basado en la teoría de agrupamiento o de clústeres. Entonces, ¿cuál es la idea en clúster? Es de que datos similares estén formando grupos, ¿no? Entonces, si yo tengo un grupo A, sus elementos tienen características, están compartiendo algún tipo de característica. Ahora, el análisis de grupos, o agrupamiento, clúster y también, o clasificación automática. Clasificación automática porque es aplicado sin tener, digamos, un tutor. Los algoritmos que son aplicados para agrupamiento simplemente son aplicados dentro del conjunto de datos, dentro de la base de datos, y automáticamente ellos tienen que reconocer grupos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué datos homogéneos? Claro, que datos que estén juntos, digamos, sean realmente similares. Pero ¿cómo definir, digamos, agrupamiento, un poco el idioma, que los grupos, digamos, que se han reconocido, sea una partición, digamos, de nuestro espacio sea óptima? Una idea es de que dentro de un grupo, dado que estos objetos, digamos, dentro de un grupo son similares, ellos estén más juntos en nuestro espacio. Significa que la distancia entre ellos sea mínima, o mejor dicho, se desea que sea mínima. Y entonces a objetos que pertenezcan a grupos diferentes, esa distancia sea maximizada. ¿Y eso qué es lo que nos va a permitir? Que nuestros elementos, nuestros objetos estén realmente separados, agrupados de una forma que represente realmente la similaridad entre ellos. Tenemos aquí un dibujito, en este lado, por ejemplo, tenemos varios datos, ¿no?, representados. Si nosotros pasamos algún algoritmo de agrupamiento, entonces tenemos que reconocer. En el caso aquí, pues, que digamos, tendríamos que reconocer 3 grupos por las distancias entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que yo querría después de que este algoritmo pasó? De que la distancia entre los grupos, las distancias denotadas como D, sean maximizadas de tal forma que ellos realmente estén separados, y que las distancias entre los individuos o los objetos dentro de un mismo grupo sean minimizadas. Entonces yo voy a tener grupos compactos. De esta forma yo podría decir que realmente mis datos están bien agrupados. Esto es hipotéticamente, porque sabemos que no realmente se va a dar. Ahora, entonces, para medir nuestra distancia interclúster, que estamos hablando de la distancia entre ellos, que necesitamos ser maximizadas, podemos usar varias medidas de distancia, ¿no? Aquí puse un ejemplo de, digamos, la media del vecino más próximo de la distancia al centroide. Hablamos del centroide, el elemento que va a representar a cada grupo. Y la distancia entre los clústeres, que estamos hablando que entre, digamos, no está bien aquí. Digamos, como estamos hablando de los clústeres, estamos hablando de diferentes clústeres, necesitamos que ellos estén más separadas. Entonces, cuando hablamos la distancia mínima, es un ejemplo, la distancia completa, o mejor dicho, la ligación completa, que es la distancia máxima que existe entre un elemento de un clúster y el elemento de otro clúster. Y otros ejemplos que son la ligación media o por centroides también, que significa que, digamos, si yo tengo el grupo A y el grupo B, simplemente vamos a medir la distancia entre los centroides. Esto podría funcionar, sí, porque se supone que cada centroide es representativo dentro de cada grupo. Entonces, cuando hablamos de imágenes, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que si hacemos grupos, entonces todas aquellas que pertenezcan al grupo A, por ejemplo, sean semánticamente similares.
Esta no es una tarea trivial. Por ejemplo, vemos aquí un dibujito de unos caballos, ¿no? Vemos que, digamos, uno es una foto, otro es un dibujito, otro es otro dibujo, ¿no? Si nosotros aplicamos alguna función para extraer características, como por ejemplo un histograma de color, definitivamente no va a ser similar el histograma entre ellas. Tal vez si aplicáramos algún extractor de bordas, podríamos agruparlas. Entonces aquí vemos que realmente la tarea, digamos, de agrupar semánticamente las imágenes es complicada. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Si, digamos, un grupo de personas me dijeran que la imagen A y la imagen B son similares, dado que la semántica es propia del usuario, entonces yo tengo que dar esa información como verdadera. Entonces eso es lo que se propone, ¿no? Digamos que varios usuarios de diversas edades, sexos y condiciones nos den información. Entonces ellos son los que nos van a decir cuáles son estos grupos semánticos. Ahora, esa información yo necesito que, mejor dicho, los descriptores de color y todo eso necesitan obedecer esta información. Si digamos, según el usuario, la imagen A y B son similares semánticamente, entonces, por los descriptores, cualquiera que sea, eso se debe de cumplir. Entonces, el descriptor que vaya más relacionado a la información que el usuario me da, entonces será el mejor, será el que plasma mejor la semántica de las imágenes.